Cierre tantito sus ojos, dígale, Padre, gracias por cada anuncio, Señor, por cada cosa que hemos vivido. También es para adorar y para bendecir tu santo nombre. Dile gracias porque tú tienes una palabra nueva, una palabra viva, fresca para mi vida, dile. Y te doy gracias, Señor, porque tú me edificas en mi corazón, tú edificas mi vida. Y tú me enseñas a caminar en base a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay varias palabras que el Señor me mostraba y quiero comentarles solamente algo que es básicamente lo que el Señor me ponía hoy en mi corazón. Quiero que vayamos, por favor, a Hechos capítulo 9, versículo 31. No es solamente una introducción. Lo que quiero hacer con respecto a esta parte de la palabra es Hechos capítulo 9, versículo 31. Si lo tiene, diga amén. Dice la palabra, entonces, léalo conmigo, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué más dice? Eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Y qué más dice? Se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es importante que vea quién hace esta labor. ¿Quién hace la labor? El Espíritu Santo. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para hacer esta labor? Vuélvalo a leer desde el principio. Dice, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz. ¿Qué tenían las iglesias? Paz. Entonces, esta es algo muy importante, es un factor muy importante para entender que no me está hablando de una iglesia en específico, sino está hablando de quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿quién tenía paz? La iglesia. Las iglesias tenían paz, dice la palabra. Entonces, las iglesias tenían paz. Cada uno en lo particular, dice la palabra, que tenía paz en su corazón. ¿Qué se necesita para un crecimiento? ¿Qué se necesita para tener un crecimiento en mi vida? Para ir avanzando, para ir edificando, para ir creciendo, para ir entendiendo que hay muchas cosas que en nuestra vida no nos vamos a quedar chiquitos, no nos vamos a quedar enanitos. Dios quiere que crezcamos y que crezcamos, como dice la palabra en Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Hay cosas que la palabra entonces me dice que tengo que crecer. Ahora, quiero que vea también un versículo que viene en Juan, es Primera de Juan, y vamos a leer el capítulo 2, versículo 12, Primera de Juan 2:12. Dice la palabra, os escribo a vosotros, hijitos, fíjese bien donde dice, ¿a qué? Hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y lo dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y luego versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y habéis vencido a quién? Entonces, una de las cosas que Dios tiene en su mente cuando usted y yo crecemos es precisamente que seamos no solamente pequeñitos, bebés, no solamente niños, no solamente jóvenes, sino que lleguemos a ser padres también. ¿Estamos? Es una bendición ser papá. No más una, bueno, está bien. Es una bendición ser papá. O sea, papá y mamá, porque somos padres, ¿verdad? ¿Quién es padre aquí? Ay, qué presumidos, ¿verdad? No, ¿quién es padre? Así que es bien padre. Mi padre es bien padre. ¿Quién es padre? Muchos, ¿verdad? Imagínate que tu hijo te dice, es que tengo un padre bien padre.
o tengo una madre. Sabía que alguien le iba a decir. Tengo una madre que es bien padre. Bueno, no quiero que se oiga mal como diciendo lo que escuchó de mí. Pero lo piensa. Tengo un padre que es bien padre y tengo una madre que es a toda mamá. Amén. Entonces, imagínense que alguien se exprese así de usted. ¿A poco no le da gusto? ¿A poco no dice, wow, o sea, me está hablando a mí? Sí, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que ese momento para haber llegado a ese lugar no ha sido tan fácil en su caminar. La palabra de Dios me dice el problema que tiene un hijo, un bebé. La palabra de Dios me dice, no me dice el problema, me dice la solución. Y ahí dice la palabra lo que realmente el joven, el niño, el papá o el bebé necesitan para poder salir adelante. No es fácil. ¿Cuántos repetimos año tras año los mismos problemas? ¿Cuántos se han metido en problemas de créditos? No una vez, sino varias. No estoy para que levante la mano. Si usted no se ha metido en ese problema, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Pero ¿cuántos volvemos a caer en lo mismo problema que vivimos hace 2, 3 años? Y volvemos a caer, y volvemos a reincidir. Y digo yo, no lo vuelve a pasar, no vuelve a pasar. Ajá. Ahora sí los voy a manejar bien, ahora sí voy a hacer bien esto, ahora sí. Yo tuve unos problemas en mi vida financiera cuando no tenía una capacidad, tal vez de un conocimiento, que la verdad viera cómo después de que sucedió eso en mi vida, hoy me daba de golpes y digo, nunca más me va a volver a pasar. Esperaba que nunca me volviera a pasar. Deseaba que nunca me volviera a pasar. Pero llega un momento donde otra vez te ves envuelto y dices, otra vez en lo mismo. Estoy envuelto nuevamente, ¿no? Y uno dice, no quiero. Y he tomado yo de un tiempo para acá el entender que realmente tenemos la capacidad de poder vencer ese problema. ¿Usted lo cree? ¿Lo ha logrado alguno de ustedes? Levante su mano si lo ha logrado y quiero verlo. Si realmente alguno gracias a Dios. Por fe, bueno, levántela por fe entonces. El punto es que muchas veces es donde uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que solucionar? ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo? Ahora, no hablemos de dinero, hablemos de alguna situación en nuestra vida. Yo me he dado cuenta que, bueno, pues imagínense, cada año celebramos la Pascua. Cada año celebramos el Día del Niño. Cada año celebramos el Día de la Mamá. Cada año celebramos el día del doctor Simi. Bueno, es el día del papá, ¿verdad? Es similar al día de la mamá. Cada año celebramos nuestro cumpleaños. Cada año celebramos el día de los abuelos, el día del dentista. Bueno, los que son dentistas. Los abuelos. Yo, gracias a Dios, puedo celebrar 3 cosas en mi vida: mi cumpleaños, el día del padre y, gracias a Dios, ya el día del abuelo. Es bendecido, es bendición. ¿Quién no quiere ser el mejor padre? ¿Quién no quisiera ser el mejor abuelo? Pero ¿quién quiere ser también el mejor hijo? Tengo un hijo que es bien hijo. No puedo decir bien hijo, pero ¿cómo pudiera decir que tengo un hijo que es un ejemplo? Maravilloso, estoy orgulloso de él. Hay cosas que podemos hacer. ¿Cómo entender el nivel de lo que Dios quiere que yo realmente viva en mi vida? Si tú te das cuenta, cada año se vuelven a repetir muchas veces las mismas historias, pero no estoy en el mismo nivel. Quiero que veas una cosa. Es bien importante que tú veas que cuando yo estoy teniendo un problema y estoy en un nivel, probablemente el próximo año ya no estoy en el mismo nivel porque ya tengo un conocimiento pasado y yo empiezo a tener los mismos problemas, pero ya estoy un escalón más arriba. Y tal vez vuelva a ocurrir el siguiente año
los mismos problemas, pero ya no estoy un escalón arriba, estoy todavía un escalón más arriba. ¿En qué puedo yo comprender lo que la palabra de Dios quiere que yo hoy hable? Fíjese bien, hay una historia, porque no es una parábola, donde la palabra me habla en Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, verso 5. Y vamos a leer algo que a lo mejor en muchas ocasiones no lo hemos meditado. Dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él, ¿quién? Un centurión. ¿Cómo vino? Rogándole. Verso 6, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Verso 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Y qué dice? Mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve, y va. Al otro: ven, y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Un hijo excelente, aunque no era hijo, era siervo. Aunque un soldado pudiera haber sido uno de sus hijos, aunque no lo dice. Versículo 10, dice la Escritura: al oír esto, ¿qué dice? No, léalo conmigo. Al oír esto, Jesús, ¿qué? ¿Se qué? Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a ver siguiente versículo. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12. Mas, ¿quiénes? Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, verso 13, Jesús dijo al centurión: ve y ve y como creíste, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. De toda esta historia, algo de lo que a mí siempre he compartido, y es precisamente lo que dice la Escritura. Dice: jamás que ni había hallado tanta fe en Israel. Quiero preguntarle una cosa. Cuando su hijo nace, en el caso de cualquiera de sus hijos, de aquellos que son padres, ¿qué piensas con respecto a tus hijos? ¿Qué piensas o qué ves en ellos? ¿Ves un futuro? ¿Ves sanidad? ¿Ves una promesa cumplida? ¿Ves algo que yo recuerdo que mi mamá pues tenía 12 hijos y mi papá se esforzaba por sacarla al centro, y pues mi papá no tenía un carro todavía, entonces nos íbamos en camión. Imagínense, mamá con 7 hijos y mi papá diciéndole: mira, ve los aparadores, distráete. Y mi mamá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y uno no le fuera a faltar ni uno. Era la preocupación de ella, era que estuvieran completos, que estuviéramos completos, pues porque éramos en escalerita, ¿verdad? Y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Y era la actitud de mi mamá. Pero pensándolo yo en mi corazón, viendo qué pensaba Dios de mi vida, qué pensaba ella de mi vida, ¿qué piensas tú de tus hijos? Uno es que tengas cuidado, tengas salud, tengas todo lo que necesites, que no te falte nada. Y eso es un trabajo arduo entre los papás.
Yo recuerdo que mi mamá planchaba los uniformes y mi papá boleaba los zapatos de todos, así. Al día siguiente todos estaban los zapatos boleados y todos los uniformes planchados, porque al día siguiente íbamos bien vestidos a la escuela. Una labor. Y aparte mi papá tenía trabajo. Y bueno, pues mi mamá, imagínense, embarazada. Yo recuerdo que mi hermano, el mayor, iba con mi mamá y le decía, bueno, me platicaban, yo no había nacido, me platicaban que iba mi hermano todavía con la olla caliente de 11, 12 años y le decía, mamá, ¿ya está? Mamá acostada con el siguiente embarazo y mi hermano, ¿ya está? Y ya, mijo, ahora ponle tal, y ahora hazle el otro, y ahora el otro. Entonces, el que cocinaba era el hermano mayor. ¿Qué piensas de un papá o una mamá que desea que sus hijos salgan adelante? Creo que este versículo a mí me ha hallado tanto en una sola cosa. Imagínate que tú digas que tu hijo tiene mucha fe. Que el deseo en tu corazón es que tu hijo tenga fe. No he hallado tanta fe como en mi hijo. Hay dos cosas que tenemos que cuidar, pero déjeme le digo algo. Acompáñenme, por favor, a Jeremías capítulo 1, versículo 7. Jeremías capítulo 1, verso 7. Es un versículo que el Señor nos entregó en este tiempo y quiero que lo lea junto conmigo. Dice la palabra. Vamos a leerlo desde el versículo 4, por favor. Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, lea el 5 conmigo. Antes que te formase, ¿dónde? ¿En el vientre de quién? De tu mamá. Nunca dice aquí que hay una mamá, pero ahí está diciendo, antes que te formase. ¿Quién? Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces, dice la palabra que el que te formó, ¿quién fue? ¿En dónde te formó? De tu mamá. ¿Estamos de acuerdo? Nos formó en el vientre de nuestra mamá. Y dice la palabra, antes de que te formase. Antes que yo te formase en el vientre de tu mamá. Antes que yo te formase. ¿Qué dice? Te conocí. ¿Qué le da a entender esto? En primer lugar, yo puedo entender que todos y cada uno de nosotros estamos en los planes de Dios. Usted tiene un plan para Dios. A lo mejor usted no lo conoce, pero Dios sí lo conoce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quisieran que sus hijos fuesen ingenieros? ¿Cuántos quisieran que fueran arquitectos, doctores, que fueran profesionistas, que tuvieran algo mejor que lo que usted ahora tiene? Yo quería ser ferrocarrilero. Yo aprendí a trabajar en los ferrocarriles. Mi papá me enseñó. Yo manejaba los trenes. Y la verdad es de que me daba miedo, no porque yo lo manejara, yo sabía hacerlo. Me decía mi papá, voltea para atrás, y volteaba para atrás en toda la curva. Eran como 70, 80 carros. Me decía, mira, todo eso lo vas manejando tú. Y yo así, tranquilo, papá. Mi papá se dormía y yo venía con 2 máquinas solas y el cabús. Y de repente, papá, el semáforo está en rojo. Dice, métete. Y luego volteaba, ¿por qué nos detuvo? Se bajaba él en la máquina, dice, no te frenes, vete despacio, lo más despacio que puedas. Se bajaba corriendo, se iba hasta a la casetita que había allí, le hablaba al despachador en Monterrey y le decía, oye, píntamela verde. Flechita veloz, ahorita te la pinto verde. Mi papá le decían flecha veloz porque subía los trenes y los bajaba de volada.
Y entonces ya mi papá me hacía señal, yo veía verde, se subía y se dormía. Y el que iba manejando no era Flechita Veloz, era yo. Pensaban que él iba manejando. ¿Por qué te ponen en rojo? Porque viene un tren de subida. Entonces lo que hacen es que es una sola vía, pero por si viene un tren de subida, a ti te mandan por el escape, para que el otro tren pase. Y una vez el tren que viene de carga no se detenga, sino que el tren que viene de carga avance. Entonces si te ponen en rojo es porque te tienes que meter al escape para que el tren que viene de subida avance. Entonces te tienes que meter otra vez a la principal para que en el siguiente te vuelvas a meter y no toparte el que viene de subida. Ajá. Pero yo tenía que manejar rápido para volverme a meter. Imagínate donde iba rápido y el de otro venía en contra. Eso era lo que me daba miedo, que mi papá podía confiar tanto en mí que hasta se quedaba dormido. Trabajó 48 años de servicio. Pero ¿sabes qué quería ser yo? Maquinista de caminos. Ser un Flechita Veloz, otra vez igual que mi papá. ¿Y sabes qué me dijo mi papá? No. Dijo, tú sí vas a estudiar. Pero papá, mira que a mí me gustaría. No, tú vas a estudiar. Tú vas a tener un trabajo. Oh, dije, ok, está bien. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué puedo entender que Dios quería para mí? Estar un día compartiendo su palabra. ¿Estás de acuerdo? Ok, entonces dice la palabra. Dice, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, ¿qué dice? No sé hablar porque soy niño. ¿Cuántos nos ha pasado que a veces nos piden que hablemos enfrente de la gente y nos ponemos muy nerviosos? Creo que yo soy uno de esos. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Voltea para acá. ¿Qué no es el consejo que tú le das a tus hijos? ¿Qué no es la recomendación? Mi hijo, usted va a poder. Si te dice, es que mañana tengo examen, tú vas a sacar 100. O sea, ¿cómo es un papá? ¿Cómo es su mamá? Le da el ánimo, le da el aliento, le da todo lo que... Dios es igual con nosotros. Dios nos trata de la misma manera. ¿Estás aquí? Entonces te dice, no tengas temor. Te dice, hey, yo voy a estar contigo. A todo lo que yo te envíe, irás tú. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 13 de ahí mismo de Jeremías. Capítulo 2, verso 13. Fíjese lo que pasa en esta palabra. Esto es una de las cosas que quiero que voltee para acá antes de leerlo. Si me lo quitan tantito. Imagínense que el pueblo de Israel, un día estaba Dios viendo que era su hijo Israel. Todo Israel era su hijo. Y estaba viviendo por mal plan del hombre. Vive 400 años en Egipto y vive siendo esclavizado. Le viven poniendo trabajos pesados, los latigaban, generaciones volvían a nacer y seguían siendo esclavos, generaciones volvían a nacer y seguían siendo esclavos. Imagínese que su hijo llega a un momento a ser un esclavo. Y no solamente usted, sino su hijo también y su nieto también. ¿A cuántos les gustaría ser esclavos? Y que los demás siguieran siendo esclavos. Dios no estaba a gusto con esto. Dios quería sacar a su hijo Israel del pueblo de los egipcios y lo quería traer a libertad. Le quería dar una tierra nueva, le quería dar un lugar donde fluía leche y miel, le quería entregar todo lo que Dios tenía planeado para él. Él quería que fuese grande su nombre y quería que todos los que estaban allí tuvieran una mejor vida. ¿Se difiere de cualquier papá en la actualidad? No.
papá Dios quería lo mismo. Quiero sacarlo de allí. ¿Qué hizo? Lo sacó. Una vez que lo saca, al tercer día empiezan a murmurar en contra de Moisés. ¿Por qué nos sacaste? Nos hubieras dejado en Egipto. Mira, allí aunque éramos esclavos, comíamos uvas, comíamos higos, podíamos plantar y podíamos sembrar y podíamos cosechar. Oye, y nos trajiste al desierto donde no podemos hacer nada, ni sembrar ni nada. Y entonces empiezan a murmurar. Y es como la etapa de un niño. Un niño empieza diciendo, mi papá es genial, es lo máximo. Wow, cuando sea grande, voy a ser como mi papá. O como mi mamá, en su caso. Pasa la etapa prejuvenil y de repente empieza un momento donde ya el hijo ya no está tan convencido de que su papá o su mamá es tan genial. Creo que mi papá se le equivoca en algunas cosas. Creo que mi papá ya es un poquito anticuado. Creo que ya sus pensamientos de X y empiezan ya. Y entonces empieza otra manera. Y al rato empieza un joven en rebeldía. Cosas que uno nunca pensó que iba a hacer cuando era de chiquito. ¿Y hasta cuándo se da cuenta el hijo? Bueno, pues a lo mejor llega un tiempo todavía más. Ay, no sé qué quiere. De repente yo veía ese tipo de escritos que salían, que a los tantos años pensaba esto, a los tantos, y luego de repente, ay, el viejo, no sé qué quiere el viejo. O sea, ya ni era el papá, ahora era el viejo. ¿Y qué sucede? Llega un momento donde ya está viejo él y dice, ojo, ¿y cuánta razón tenía mi papá? ¿Queremos llegar a una etapa así? Yo creo que nadie de nosotros deseamos llegar a una etapa así, pero fíjense lo que dice esta escritura. Dice la palabra. Les dije capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra, léalo conmigo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice? Fuente de agua viva. Segunda cosa, cavaron para sí cisternas rotas. Ok, verso 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Son preguntas. ¿Por qué ha venido a ser qué? Presa. Ahora lo estaban cazando Israel. ¿Cuál Israel? ¿Cuál Israel? ¿El que sacó de Egipto? Si tú y yo leemos, una de las cosas es que ese Israel que sacó de Egipto murió en el desierto. Una generación completa murió ¿dónde? En el desierto. Quiere decir que la generación que Dios tenía planeado meter hasta la tierra prometida no entró. Porque murmuró, porque hizo cosas que no debía, porque empezó a murmurar delante de Dios, estaba siempre criticando y después de ver los milagros, que haber partido el mar en dos, pasado en seco, cantaron a Dios, pero luego el primer lago que se encuentra eran aguas amargas. Y no se podían beber. Y ahí están criticando a Moisés, están enojados. Y Moisés en esa mansedumbre intercediendo. Y total, Dios les dice, bueno, vamos a mandar unos espías a la tierra de promesa. De los 12 que envía, 2 dicen, sí, la tierra es de nosotros. Y 10 dicen, no, son grandes, son gigantes. Nosotros nos veíamos como langostas para ellos. No, ¿cómo Dios va a poder hacer esto? Nosotros no podemos. O sea, imagínate el carácter de un hijo donde de repente está poniendo peros a lo que Dios le quiere entregar. Cuando Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida y quiere que caminemos y que avancemos, esa generación no entró. 40 años duraron en el desierto. Y la nueva generación, ¿qué sucedió? Imagínate ahora sí, una nueva generación. ¿Conocía el mal? No. ¿Conocía a Dios? Sí.
veía las bendiciones, suplía a Dios, traía agua. Era una maravilla estar viendo la presencia de Dios en el tabernáculo. Se reflejaba la gloria, el sacerdote, verlo santo. Imagínate un niño crecer en medio de todo ese ambiente, decir, wow, qué bendición. Y a veces uno piensa lo mismo, ahora sí mi hijo ya se repuso, ahora sí mi hijo ya agarró la onda, ahora sí ya mi hijo está bien puesto. Pero esta palabra la volvemos a leer, versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Si era el de Israel, el que estaba en el desierto, ese se murió. ¿De quién está hablando aquí? Voltee para acá. ¿De quién está hablando ahora aquí? De la generación que entró a la tierra prometida. De esos que habían vivido en la gloria de Dios, viendo las maravillas de que Dios descendía en el tabernáculo. Empezaron a ellos, llegaron a la tierra prometida bien contentos. Ahora sí, wow, tenemos uvas, tenemos higos, tenemos masa, maíz para asar. No, es excelente. Pero ahí dice la palabra algo con respecto a ellos. ¿Qué dice? ¿Qué hicieron? No, antes dice, otra vez, ¿qué dice el 13? Me dejaron a mí. ¿Cómo dice? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Qué sucedió con esta gente que ahora está aquí? Que ya tiene ahora una nueva vida, que ya no es la que vivió esclavo, que no es la que vivió incrédulo, sino que ahora está aquí y ahora en este momento está viviendo algo que se separó de Dios. Ahora ya no está viendo muchas cosas que Dios le dijo que no hiciera, ahora las hacía. No te juntes con la chusma, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque te van a enseñar a adorar a otros ídolos. Te van a enseñar a adorar a otros dioses. No te juntes con ellos. ¿Y qué hicieron? Pareciera ser que les dijo, júntate con ellos. Haz lo que ellos hacen. Y eso lo vemos en etapas de nuestros hijos. No puedo aislar a mi hijo. No lo puedo aislar a mi hijo. No puedo tenerlo aislado para que no se contamine con los demás. No, tiene que aprender. Pero ¿qué está pidiendo Dios de él? Fe, obediencia. Por eso yo quiero un hijo de fe. Un hijo. Tengo un padre, bien padre. Tengo una madre, bien padre. Y tengo un hijo con mucha fe. Alguien que nunca va a dejar a Dios. Alguien que sabe que en el mundo hay problemas, que aquel adora a otros dioses, que aquel hace esta otra, que aquel hace aquello, pero él se ha mantenido en una pureza y no como un religioso. Es alguien que ha aprendido a vivir en medio del mundo, pero entendiendo una cosa, el temor de él es hacia alguien que no puede dejarlo. Algunos, dice la escritura, y dice la palabra, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí pozos de agua, rotos, que no tienen agua, que no pueden satisfacerse como yo los puedo satisfacer a ellos. El joven de ahora, el que ahora no se quedó allá, es el Israel que no se quedó en el desierto, sino la nueva generación que entra a la tierra prometida, ahora vive diferentes problemas. Ahora vive diferentes situaciones. Ahora ya no está lo mismo. Ya aquello lo dejó, pero ahora para él hay nuevas cosas.
¿Sí o no las nuevas generaciones tienen mejores cosas que las que teníamos antes? Y entonces se olvidan de la fuente de agua de vida y tienen las mejores cosas y cavan para buscar agua, un pozo, cuando Dios les entiende muchas cosas. La palabra de Dios es muy específica. Dice la Escritura, versículo 13, léalo conmigo desde el principio, 2:13. Porque ¿dos qué? ¿Dos qué? Males. ¿Cómo menciona Dios esto? 2 males ha hecho en contra mía. Yo que siempre fui buena onda, siempre fui un padre bien padre, ahora me están dejando. Me están abandonando. Esto es una de las cosas que para mí ha sido como el entender, Señor, enséñame a ser buen padre. ¿Cuántos nos sentimos buenos papás? ¿Cuántos nos sentimos que hemos fallado? Yo siento que le he fallado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. A lo mejor no he sido adúltero, no he sido otra persona que ande en malos pasos, pero siento, y yo creo que muchos de nosotros nos sentimos con ese sentir de que no hemos dado lo suficiente. Quisiéramos haber entregado más, quisiéramos haber tenido más, quisiéramos haber tenido no solamente la capacidad, porque no todo es dinero. Cuando yo entro a la universidad, yo le digo a mi papá y a mi mamá, quiero estudiar en tal escuela que era de paga, porque en la otra siempre había huelgas. En la preparatoria, si fui a la escuela de preparatoria 6, 7 meses, en 2 años fue mucho, porque había huelgas. Y era de no haber aprendido muchas cosas que si por mí no hubiera ido el sábado a aprender con un maestro que le decían el camarón, porque siempre estaba bien rojo. Él dijo, voy a dar clases los sábados, si alguien quiere venir, hay huelga, pero me están dando de echar chance de dar clases. Yo estuve yendo allí y si no ha sido por él, yo hubiera sido en la carrera, me hubiera ido peor. Y cuando voy y le digo a mi papá, papá, yo no quiero estar en esta escuela porque está llena de huelgas, yo quiero ir a esta privada, voy con mi papá y con mi mamá y hablo con ellos y lo primero que dicen, ok, mijo, queremos que tengas una carrera, pero si no es en la que es de todos, pues dinero no tenemos, no te podemos apoyar. Y entonces yo dije, bueno, no me pueden apoyar, pues trabajo y estudio. Trabajaba de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, a las 6:30 entraba a la escuela y salía a las 10:30. Y esa fue mi manera de solventar mi carrera, mis estudios, para terminar yo mi carrera. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar pensando en que aún el deseo de mi papá, si lo tiene, yo no veo una frustración en mi papá, no veo una frustración en mi mamá? Yo puedo entender que fácilmente ellos les dio gozo que yo pudiera hacer lo que hice. Pero el propósito de Dios para mi vida, yo creo que va más allá. Yo creo que tú tienes un propósito de Dios en tu vida que va más allá del que ahorita tú estás viendo. Dios quiere algo mucho mayor. Lo único que Dios dice, hay 2 males en el hombre. La primera, se olvidan de mí. Y la segunda, buscan en otro lado. ¿Cuál es una de las cosas que yo me pongo a pensar con respecto a algo que a lo mejor a lo mejor mis papás no me lo pudieron dar, pero mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, 26. Voy a pedirle al del teclado que pase. Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Lo tiene? Dice la palabra. Entonces, léalo todo junto conmigo. Dice, entonces, dijo Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta allí. Otra vez. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué. Ok.
¿Sabe lo que significa la palabra imagen en el original? En el original la palabra se traduce como tselem, con T al principio, tselem. Y significa como una sombra, como una figura. Dice la palabra como dice hombre como una imagen. Y esta palabra implica el carácter. Cuando habla de imagen, implica de carácter. Creo que ahí es donde nosotros debemos de comprender la forma en que el carácter de nuestros hijos es formado. Por eso la palabra dice que el hijo debe de ser circuncidado al 8º día. No estoy hablando de lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. No estoy hablando de algo en lo físico. Cuando la palabra me habla de la circuncisión del corazón, uno no se imagina de que está hablando de otra cosa. Está hablando de una circuncisión ¿en dónde? El corazón. ¿Por qué tiene uno que ser circuncidado desde pequeño y no cuando es grande? Porque físicamente cuando uno es circuncidado, cuando es más grande, es muy doloroso. Y lo mismo pasa en un niño. Cuando es muy pequeño y es educado desde pequeño, es doloroso. Pero imagínate cuánto más es doloroso corregir y dirigir a un joven. El joven entra más en rebeldía. El joven no va a aceptar un castigo. Por eso el carácter de un niño, imagínate dónde están ahorita los niños, aprendiendo la palabra, que cómo nos hubiera gustado a muchos haber aprendido así, desde chiquitos. Imagínate un niño pequeñito. ¿Sabes que el carácter del niño está formado al 70%? El carácter del niño está formado al 70% antes de los 8 años. Y el carácter del niño está formado casi al 90% a los 11 años. ¿Y tú quieres transformar su carácter cuando él es joven? Es muy difícil. Por eso entre más chiquito, mejor. Su carácter va siendo formado. ¿Desde cuándo? Desde pequeñito. Porque su carácter es como Dios nos creó. Nos creó conforme a su imagen. Y aquí algo que nosotros debemos de entender, que cuando dice que somos semejantes a Él, es porque Dios quiere que tú y yo gobernemos, que tomemos gobierno sobre las cosas que Dios nos ha dado. No estoy hablando de un partido político. Estoy hablando de que las cosas que Dios a ti te ha dado, las gobiernes con sabiduría. ¿Estamos aquí ahora? Dios quiere que las cosas que hasta el día Dios me ha entregado, yo tenga un gobierno sobre todo lo que Dios me ha entregado. Amén. ¿Estás aquí? Ahora, ¿qué pasa con la forma de gobernar? Fui advertido siempre por mi pastor. Lo que muchas veces podemos cometer como un error. Vamos a leer este versículo. Estoy por terminar. Isaías 44, versículo 9. Tenemos que ser sabios para gobernar. Tenemos que ser entendidos para gobernar.
tenemos que aprender a gobernar a la manera de Dios. Isaías 44, verso 9. Dice la palabra. ¿Estás conmigo? Léalo conmigo. Dice: ¿de que los qué? ¿De que los qué? ¿No ven? Ok, ¿de quién me está hablando aquí entonces? ¿De quiénes? ¿Los qué? ¿Los qué? Formadores. Los que hacen una imagen. Todo aquel que hace una imagen, Isaías está hablando. Los ídolos existen desde hace muchos. Los egipcios tenían dioses de todo. Y no solamente los veían en las galaxias o en las estrellas, los formaban y los ponían en un lugar para que todos vieran allí. Bueno, hubo alguien quien lo formó. Es lo que me está diciendo. ¿Sí? Hubo alguien que lo hizo, hubo alguien que metió las manos y lo estuvo haciendo. Ahí dice, versículo 10, ¿quién formó un Dios? Fíjese bien, dice Dios con D minúscula. ¿Sí? Está hablando de quién formó ¿qué? Un ídolo. Dice, ¿quién formó un Dios? Ahí dice Dios con... bueno, es que ahí vienen puras mayúsculas. Dice, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Y luego dice un ejemplo, versículo 12. El herrero, ¿qué hace el herrero? Toma la tenaza, agarra el pedazo de fierro, lo funde, lo pone en las ascuas, le da forma con el martillo, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. ¿Con la fuerza de qué? O sea, de su brazo. Luego también tiene hambre el formador, le faltan fuerzas porque bebe agua y se desmaya. ¿De qué me está hablando? De una persona común y corriente que tiene un talento para formar un ídolo. Verso 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, o sea, como con un gis, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso. ¿Para qué? Tenerlo en casa. Corta cedros, una buena madera, toma ciprés, encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Claro, pues no había estufa de gas. Enciende el horno, cuece panes. Además, hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante. ¿Cómo lo hace? Verso 16. Parte de leño lo quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: me he calentado y he visto el fuego. Verso 17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Verso 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Voltea para acá. Dos males, dice la palabra, dice Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado fuente de agua viva y cava un pozo para agarrar agua. ¿Y por qué menciono esta palabra? Cuidemos nuestra vida. Aprendamos a gobernar.
Aprendamos a gobernar bien, a la manera de Dios, a la forma en que Dios quiere que gobernemos realmente. A veces nosotros, pudiera yo decir, bueno, yo tengo un hijo, yo lo formé, yo lo corregí desde chiquito, yo. A veces me cansaba porque vieras qué tremendo fue. Pero ahora lo veo y digo, yo lo formé. Y Dios dice, aprende a gobernar. No hagas de tu hijo un ídolo. No hagas de tu hijo un Dios. Aprende a gobernar. Sé un hijo de Dios que aprende y dices, yo no lo formé, Él lo formó. Yo solamente fui un instrumento para que Él llegase a ser lo que Dios pensó de Él desde que estaba en el vientre de su madre. No fui yo. Fue Dios quien tenía en mente lo que Él quería hacer con mis hijos. Fue Dios quien lo armó, lo formó. Pablo dice, uno siembra, el otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Tristemente, esa es la forma en la que muchos de nosotros estamos educando a nuestros hijos, pero llega un momento donde llegan a una tierra donde les dan libertad de todo, donde tiene miel, leche, uvas, higos. En ese momento es muy probable que se olviden de Dios y empiecen a buscar en otros lados. Qué difícil ser papá. Qué difícil ser mamá. Pero cuando Dios está tomándote de la mano para dirigir cómo educar a nuestros hijos, llega un momento donde pase lo que pase con tus hijos, tú vas a estar contento porque quien lo formó no fuiste tú, fue Dios. Esa es la satisfacción más grande como papá uno puede tener. Cada año él puede vivir los mismos problemas que tú viviste. Cada año él puede tener las mismas situaciones que tú tuviste. Y cómo quisieras decirle y explicarle, a lo mejor no lo hagas, mira, porque te va a pasar esto, a mí me pasó. Y le ayudó, a veces ni les ayuda. Porque en primer lugar, a veces lo que menos dedicamos nosotros es pasar un tiempo para enseñarle. Siempre debemos entender una cosa: tú no pierdes el tiempo enseñándolos, tú inviertes tu tiempo en ellos. Repite conmigo: yo invierto mi tiempo con ellos. Hay otra escritura que, bueno, esa es para mí como pastor. No te lo voy a leer, pero dice exactamente lo mismo. Yo no puedo decirme o jactarme, yo, mira, ¿ya vieron a mi discípulo?
No. ¿Ya vieron a mi discípula? ¿Ya la vieron? No. Yo soy un pastor. Enseño, corrijo. Igual que cualquier un hijo. Pero yo no lo formé, yo no lo crié, yo no lo edifiqué. Yo fui alguien que sembró y la regó. Bueno, la planta lo regó. A veces la riega uno como pastor. Pero mira, tengo una plena confianza de que el que da el crecimiento en él es Dios. ¿Lo crees? Yo creo que si tener un hijo, 2 hijos, imagínate que todos fueran mis hijos, estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7. No es mi plan ser tu papá. Padre tenemos uno. Y es el mejor padre. Es el Padre y el Padre. ¿Lo cree? Pero Dios nos ha dado como instrumentos. Dios formó a tus hijos en tu vientre, mamá. No es que son mamás. Dios formó a tus hijos en tu vientre. Amén. Entonces, qué responsabilidad tan grande tenemos. Porque no le puedo decir a mi esposa, son tus hijos. No. Son nuestros hijos. Único cuidado. Debemos de aprender que el pueblo del cual Dios mandó a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, yo voy a estar contigo. Te puse allí para arrancar y para plantar, para destruir y para edificar. Y no tengas miedo, dice, yo estaré siempre contigo. Hay muchas etapas en nuestra vida. Dios en todos ellos habla a los bebés, a los niños, a los jóvenes y a los padres. ¿Dónde está el mejor manual? La Biblia. ¿Quieres saber cómo ser un buen bebé, un buen hijo, niño, un buen joven, un buen papá? El manual está en la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Póngase de pie. Quiero que hagamos algo especial ahorita. Mi hijo oró ahorita por ellos, por ellas. Pero yo te voy a pedir que ahorita tú y yo meditemos esta palabra. Dios trae una promesa para ella. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Así lo dice la palabra, pero trae una promesa para ella. Hay cosas en la Escritura que son muy directas para ella. Y la Escritura habla precisamente de ella cuando dice la palabra, se salvará criando hijos. Así lo dice la palabra. ¿Se salvará qué? Criando hijos, enseñándoles. Es una labor que Dios pone. Pero cuando dice salvará, no me habla de salvación como vida eterna. Me habla de aquello que la puede liberar hasta de enfermedades. No voy a hablar de esto porque es todo un tema. Lo vimos en la reunión de varones el jueves antepasado. Para los que estuvieron se dieron cuenta que tener un hijo es una bendición.
Pero allí habla algo importante sobre la mamá. Y cuando la palabra de Dios dice, si alguno está enfermo entre vosotros, dice, vaya a los ancianos, que le unjan con aceite. Dice, y la oración de fe no dice sanará, dice salvará al enfermo. En Hebreos así lo dice. Dice, salvará al enfermo. En Santiago dice, la oración de fe de un anciano salvará al enfermo. Es exactamente la misma palabra que usa para la promesa que Dios le da a la mujer. Dice, ella se salvará criando hijos. Quiero decirte con esto, ¿quieres tener una mamá sana? Una mamá que esté fuerte, una mamá que pueda vivir muchos años. ¿Quieres tener una mamá salva? No estoy hablando de que cuando se muera se vaya al cielo. Ella tiene a Cristo en su corazón como todos nosotros. Pero estoy hablando de una salvación física, fuera de problemas, fuera de situaciones en su vida emocional, en su vida sentimental. Una mujer alegre, una mujer que se goza contigo, una mujer que está siempre allí en todo momento. Me decía ayer mi esposa, ¿tú oras por ellas? No, yo quiero que sea mi hijo. Cualquiera de ellos tres. Pero estaba Pablo, que él ore. Porque representa lo que puede ver un hijo de una mamá. Son palabras que yo no puedo expresar. Pero un hijo sabe lo que expresa. Porque un hijo tiene el corazón de hijo para su mamá. Es muy diferente al del esposo. Yo la felicité, digo, gracias porque eres la madre de mis hijos. Pero es importante ver. ¿Tú quieres, hijo, tener una mamá que dure muchos años? ¿Que sana? Yo creo que en este caso, yo te puedo decir que le doy gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de estar en el hospital con mi mamá en algunas ocasiones que estaba enferma, ya de grande, y me dio la oportunidad hasta de estar con ella en sus momentos más difíciles. No porque se iba a morir, difíciles en pudor. No había enfermeras quien cambiara sus pañales, y ahí estoy yo cambiándole el pañal. Y ella se tapaba los ojos porque no quería verme a mí. Pero dije yo, pues sí, lo hizo conmigo cuando estaba chiquito. Dándole un poco más de lo que a mí me dio. Creo que es importante que visualicemos. ¿Quieres tener una mamá salva? Sana completamente. Hay una promesa. Dice la palabra, ella se salvará. Y si todos tenemos en mente lo que dice la palabra con respecto a la mujer, creo que allí es donde tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre estar expresando con ella el cuidado de mí para con ella. No el cuidado de ella para conmigo. ¿Estamos aquí? Cierre sus ojos. Y ahora sí, si está ahí la mamá de sus hijos o su mamá, ven muñeca, tómela de la mano, abrácela. Si están alrededor y si no hay nadie allí con ella, con alguno de ellas,
Y te voy a pedir que en este momento nadie esté solo. Y que tú le digas: gracias, Padre. Gracias por cada mamá. Gracias, Señor, porque hoy tú traes sanidad. Si hay alguien que no tiene a su mamá aquí, júntate con otra familia y bendice a otra mamá. ¿Sale? No te dé pena. Está ahí con ellos. Marcos. Dile: gracias, Padre, porque, Señor, tú me viste. Todos podemos hacer esta oración porque dice la palabra que antes que te formara el Señor en el vientre de tu madre, Él ya tenía planes para ti. Él te conoció. Así es que dile: gracias, Padre, por cada mamá, Señor, que tú has usado, que tú has bendecido nuestras vidas, que tú nos has puesto, Señor, en un caminar, Padre, donde no es fácil gobernar, donde a veces es muy difícil confundir el poder elogiar a un hijo convirtiéndolo en un ídolo. Señor, gracias porque tú eres el que das el crecimiento, Señor. Tú eres quien formas desde el vientre de la madre, Señor, nuestras vidas. Eres quien conoces nuestro andar, nuestro caminar. Y, Señor, sabemos que ese labor, ese trabajo, Señor, tú nos capacitas tanto al Padre como a la Madre. Pero hoy, Señor, dile: te damos gracias porque cada uno de nosotros queremos vivir esa vida en abundancia, Padre. Hoy a ti, solo a ti, te damos la gloria y te damos la honra, porque no hay nadie más, Señor, a quien nosotros demos gloria y demos honra. Te amamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre, porque tú tienes cuidado de todos y de todas nuestras mamás.